8 y 10 kilos la semana previa, que esto es extremadamente poco sano, ¿sí? Un paciente con un síndrome febril prolongado también puede perder líquido por pérdidas insensibles. El feocromocitoma, que es un tumor de la médula suprarrenal, que da un aumento de catabolismo porque es un tumor que produce adrenalina, noradrenalina y dopamina, con lo cual el paciente tiene un catabolismo acelerado. Y el hipertiroidismo es lo mismo, ¿sí? Y obviamente un paciente con un trastorno malabsortivo o un diabético con una intensa glucosuria. Son todas causas de pérdida, con lo cual no hay que andar pensando todo, simplemente, si el paciente tiene 20 años, obviamente no pensemos en Alzheimer, ¿sí? Pensemos en causas más frecuentes, con un laboratorio normal, con TSH normal. Acá el feocromocitoma muchas veces se sospecha en un paciente que tiene cefalea, taquicardia, hipertensión, que es la tríada que muchas veces no está como tal, porque son descargas paroxísticas, pero el 40% de los pacientes no tienen esta tríada de feocromocitoma, que es taquicardia, palpitaciones, sudoración y cefalea, ¿sí? Pueden tener hipotensión ortostática, depende de lo que prevalezca, si es el efecto alfa o beta de las simpático-miméticos. Y la tirotoxicosis, muchas veces el paciente viene con insuficiencia cardíaca, trastornos neurológicos, temblores, diarrea, exoftalmos, los ojos se le salen como si fueran 2 huevos fritos, hipertermia, con lo cual el cuadro de crisis tirotóxica es bastante dramático porque lo puede mover al paciente y también es bastante obvio de ver, ¿sí? Bien, este es un paciente que está extremadamente adelgazado, se le ven acá hundidas las mejillas, acá a los costados del ojo se le hunde, prominente el mentón, prominente la nariz, se le marca el cuello, todas las costillas. Habitualmente es un paciente, obviamente este está internado. Este tiene tirotoxicosis, tiene algo de exoftalmos, puede no tener bocio el paciente con una crisis tirotóxica, con hipertiroidismo, puede no tenerlo, el paciente que está adelgazado, con exoftalmos, que es por la hidratación de los glucosaminoglucanos que hacen que el ojo protruya. Puede tener algo de edema, es más del hipotiroidismo, pero el hipertiroidismo puede tener un mixedema prequirial y obviamente taquicardia, palpitaciones, diarrea, hipertermia, ¿sí? El cual es bastante dramático. De hecho, hay una escala que se llama de Burch-Warshawski que habla del riesgo de tener tirotoxicosis, que tiene riesgo de vida, ¿sí? Con respecto, disculpen, pero estoy justo al lado del baño de pacientes, es un paciente con diarrea, así que esto va a ser frecuente el día de hoy. Con respecto al aumento de peso, ¿sí? Hay que ver si el paciente tiene ganancia de tejido adiposo, de masa muscular, volver a hacer las preguntas adecuadas con respecto si el paciente come, qué es lo que come, porque el paciente come 2 mantecoles por día, capaz el volumen no es mucho, pero es bastante importante. Eso de echarle la culpa a la tiroides, yo tengo una amiga que me decía que subía cada 3 meses 10 kilos por la tiroides, sí, se había comido 7 kilos de tiroides con pizza, pero bueno, la tiroides no modifica el peso corporal más de 2 kilos, con toda la furia, así que puede tener un metabolismo más disminuido, pero el que engorda, es así, no hay mucho más que hacer. Hay gente que no lo puede reconocer, pero no es que subió de peso por la tiroides, minga, vale. En fin, entonces, con respecto al paciente que viene ganando peso, primero ver que no sean edemas, qué es lo que consume, trastornos del estado de la ansiedad, si ha estado recientemente embarazada, menstruaciones, puede ser signo de ovario poliquístico en las mujeres, diabetes gestacional, si está con insuficiencia cardíaca y son edemas, si el peso que aumentó es líquido, si la disposición de la grasa es androide, o sea, en el perímetro abdominal, ginecoide, masa en glúteos, caderas y muslos, el índice de masa corporal, cuánto corresponde para la edad, altura, si el paciente mantuvo en el momento un peso saludable y ahora no, el perímetro abdominal, ¿sí? Un interrogatorio, qué es lo que consume el paciente. Hay medicamentos, por ejemplo, la amlodipina, que da aumento de peso por edemas. Entonces hay que ver exactamente qué es lo que toma el paciente. Entonces, esta es la distribución androide y esta es la ginecoide de peso, pera y manzanita. Bien, los edemas que puede tener un paciente, obviamente hay edemas que son cíclicos con el ciclo menstrual, edema de causa indeterminada, no está relacionado, extensión abdominal, más frecuentemente en mujeres que tienden más a retener líquido. En el hipotiroidismo hay edema, que es un mixedema. El síndrome de Cushing tiene obesidad centrípeta, con las extremidades delgadas, jiba dorsal, estrias rojovinosas, es bastante característico el paciente Cushingoide. Facies de luna llena, puede ser por corticoides exógenos o
alguna otra patología, que vamos a verlo cuando vemos suprarrenal, que lo ven el miércoles conmigo, con lo cual cuando hay edemas hay que ver la causa y la etiología. Si el paciente tiene ortoapnea, reflujo hepatoyugular, bueno, eso es insuficiencia cardíaca, ¿sí? Tenemos dos tipos de grasa blanca y grasa parda, esto es un embole, no se asustan. La grasa parda es algo que aparece cuando uno nace y se va yendo con la edad. La grasa blanca es la que tenemos actualmente bien depositada y agrandada, no sé, a diario. Perdón, Toma, Jimé, normal. Gracias, perdón, viendo electros. Entonces, los tipos de obesidad puede ser ginecoide o androide o ginoide, abdominovisceral, difusa, ¿sí? Tiene que ver, obviamente, tanto la obesidad con factores de riesgo cardiovasculares, hipertensión, dislipemia, y predispone a la insulinoresistencia, con lo cual un paciente con sobrepeso y obeso el día de mañana puede desarrollar insulinoresistencia y una diabetes de tipo 2. Con lo cual, no solamente la causa, sino un factor de riesgo si asociamos que tiene que ver por aumento de las ingestas profusas. La grasa tenemos que ver los pliegues cutáneos, que eso lo hacen los nutricionistas, miden el pliegue del bracito, de la pierna. La obesidad central tiene más riesgo de muerte súbita, ACV, dislipemia y diabetes, que es la obesidad a nivel de la barriguita. Dentro de la distribución de la grasa localizada puede ser un lipoma, que puede ser un tumor totalmente benigno, regional, que es el de Prader-Willi, que el paciente tiene un abdomen así bastante particular, la obesidad centrípeta, el síndrome de Cushing, y las lipodistrofias, que son alteraciones localizadas. Muchas veces el paciente que se aplica insulina hace lipodistrofia en el sitio de punción, o por algún otro tipo de inyección como una vacuna. Es simplemente una alteración pero bien localizado. Como muchos diabéticos se le aplican en los muslos o en el abdomen la insulina, tiene como una alteración de la grasa corporal ahí, por eso se les sugiere que roten el sitio de aplicación para no tener distrofia lipoide. ¿Sí? Esta es una obesidad de tipo centrípeta, central. Este es un paciente con síndrome de Prader-Willi. Esta es si no me equivoco, es un caso clínico del Hospital de Clínicas, una paciente de unos 20 años, de aspecto infantil, con retraso neuromadurativo. Este es un paciente de Cushing, brazos delgaditos, tiene algo de aumento del vello corporal, obesidad central, y no se ve, pero tiene unas estrías rojo-vinosas. Las estrías habituales que tenemos todos, pero son rojo color vino tinto. ¿Sí? Esta es la jiba dorsal que aparece en algunos pacientes obesos, ¿sí? Que es acumulación de tejido adiposo. Este es un paciente que tiene trastornos de lipodistrofia que son localizadas, ¿sí? Con respecto a las alteraciones, de vuelta, ya sé que esta clase es un embole, perdón. Bien, con respecto a alteraciones de color de la piel, además de la parte constitucional de cada uno, el color que tiene, lo importante es ver cuando se modifica, por qué se modifica. Entonces, si el paciente dice, mi piel era absolutamente clara y ahora está oscura, puede ser un paciente con un trastorno de la melanina, ¿sí? Puede ser un paciente que tenga, recuerden que a nivel del hipotálamo comparten la CTH con la propia melanocortina, con lo cual muchas veces el paciente con una enfermedad de Addison, que es insuficiencia suprarrenal, tiene aumento de la pigmentación de las facies. ¿Sí? También un paciente con vitiligo, como el otro día había señalado un compañero, no me acuerdo quién era, el vitiligo, el hipotiroidismo y la diabetes son tres enfermedades autoinmunes que pueden estar presentes, con lo cual un paciente con vitiligo hay que mirar que no sea hipotiroide y diabético y no enterarse más tarde. Entonces hay que ver los pliegues de la piel, si la coloración es uniforme o localizada, ¿sí? Hay trastornos hiperpigmentados que pueden ser localizados o difusos, desde una peca hasta un melanoma, manchas café con leche, neurofibromatosis, acantosis nigricans, que aparecen de pacientes diabéticos, acromegálicos, ¿sí? Después de la melanina puede aumentar por inflamaciones que pueden ser infecciosas o no infecciosas. Esto, si es la acantosis nigricans, puede ser aparecer en un diabético sin ningún problema o ser algo paraneoplásico del aparato digestivo. Con lo cual, esto no es solamente que el paciente no se lavó. Esa acantosis nigricans es una coloración localizada de la piel, hiperpigmentada, que puede estar relacionada con diabetes, Cushing, obesidad mórbida o en algo, tumor del tubo digestivo. ¿Sí? Con lo cual no es tan inocuo. ¿Sí? Estas son lesiones localizadas, que no pasa nada. Las lesiones más difusas, tiene que ver con trastorno de la pigmentación, hay que ver fármacos, hemocromatosis,
secreción de ACTH ectópica en pacientes con algo paraneoplásico, fármacos que pueden tomar el paciente. Entonces no es que el paciente, bueno, nací y siempre fui muy blanco y yo quiero saber por qué lo soy, o nací y tengo la piel oscura y yo quiero saber qué pasó. No, cuando el paciente cambia la coloración de la piel en forma difusa o localizada, hay que empezar a pensar a qué se puede deber, qué fármacos toma, etc. ¿Sí? Después el vitiligo que se había comentado, vitiliasis versicolor, que es una malassezia fulgur, que es una micosis, que los que hacen micro deben saberlo de memoria. ¿Sí? Charlie García, después lesiones por vitiligo. ¿Sí? Albinismo oculocutáneo, es un fototipo con mucho riesgo de malignidad de la piel para el día de mañana. Mi amiga, la dermatóloga, diría fototipo 5, no sé, no entiendo, siempre hace lo mismo, nunca lo entiendo, tampoco lo escucho. Pero son pacientes que hay que tener en cuenta porque tienen mucho riesgo de cáncer de piel. ¿Sí? Con respecto a las alteraciones del vello corporal, tenemos 3 tipos de crecimiento. La alopecia es la pérdida de cabello que puede ser por enfermedades autoinmunes, fármacos, estrés, ¿sí? Motivos físicos y químicos. Hay gente que se arranca el pelo en contexto de ansiedad, debe ser doloroso, pero bueno, sucede. ¿Sí? Puede ser algo en placas o difuso, paciente posquimio, que es lo que más frecuentemente vemos, algunas enfermedades sistémicas, fármacos que lo pueden dar, no es solamente los quimioterápicos, ¿sí? Está relacionado a la pérdida de cabello, a la caída del pelo, con muchos fármacos, no solamente la quimioterapia. ¿Sí? Puede ser por exceso de andrógenos en la mujer, que empieza a ponerse pelada como los hombres cuando ya pasan los 30, 40 años aproximadamente. Hay que ver si la paciente qué edad tiene, si ya tiene signos de trastornos que ha perdido algunos caracteres secundarios femeninos, si tiene signos de virilización, ¿sí? Pérdida de la silueta femenina. Entonces hay que ver si hay un exceso de andrógenos, que muchas veces son hormonas que pueden tomar las que son físico-culturistas, o ovario poliquístico, o trastornos de la corteza suprarrenal. ¿Sí? Con lo cual no todo es exógeno, puede haber algún agrandamiento de la corteza suprarrenal, que las hormonas sexuales masculinas estén aumentadas y la mujer presente signos de virilización. ¿Sí? Esta es la escala, no se la tienen que saber, de cómo se van quedando pelados. ¿Sí? Con respecto al aumento del vello corporal, es el hirsutismo, ¿sí? Que es el hirsutismo o la hipertricosis, es el aumento del vello corporal. El hirsutismo es, en una mujer, tiene un patrón masculino de crecimiento en el pecho, en los brazos, en la espalda, ¿sí? En las piernas. Y la hipertricosis es aumento del vello corporal con cualquier patrón. O sea, el paciente realmente está todo peludo. El hirsutismo solamente con una distribución masculina. ¿Sí? Es extremadamente rara la hipertricosis, el hirsutismo no tanto. En el ovario poliquístico puede aparecer. ¿Sí? Obviamente la mujer también presenta trastornos en la ovulación, obesidad, trastorno del ciclo menstrual, insulinoresistencia. Hay tumores suprarrenales ováricos que producen insulina, y esto es un tanto más grave. ¿Sí? La hipertricosis es extremadamente raro. Todo el paciente se llena de pelo y no solamente con distribución masculina. Ese es hirsutismo. Entonces, buscar signos de virilización, de femininización, preguntar obviamente por los ciclos menstruales y dosar andrógenos y LH y FSH para ver si la mujer está teniendo adecuados ciclos menstruales o no. Porque eso obviamente, una mujer que tiene ovario poliquístico el día de mañana quiere ser madre y capaz no puede. ¿Sí? Lo de hirsutismo, también acá hablamos de no peludo hasta señora mega peluda. ¿Sí? Con respecto a esto, que van a ver que muchas veces de pacientes con algo endocrinológico viene por astenia. La astenia es de múltiples causas. ¿Sí? Puede estar asociada a depresión, hay que ver el tipo de trabajo, si un paciente trabaja de noche y duerme de día, horas de sueño y calidad de las horas de sueño, cómo se alimenta, puede ser un signo de hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal secundaria, ¿sí? De trastornos, por ejemplo, de la adeno o de la neurohipófisis, con lo cual hay que evaluar primero si el paciente tiene un adecuado estilo de vida o estaba haciendo lo mismo y ahora está asténico y antes no lo estaba. ¿Sí? Cómo orina el paciente, que eso tiene que ver con la hormona antidiurética y la glucemia, ¿sí? La diabetes insípida. Diabetes es simplemente nada, que en una época la diabetes mellitus, o sea, el paciente orinaba mucho y orinaba y la gente lo probaba. En la antigua Grecia, bien, si la orina era dulce, que es algo que gracias a Dios hay tiras reactivas para eso, se dan cuenta que era diabético. La diabetes insípida obviamente es
una alteración de hormona antidiurética que tiene que ver con la neurohipófisis o la diabetes insípida nefrogénica, que es un receptor, simplemente que la antidiurética está, pero la ignoran profusamente. Entonces son más de 3 litros en 24 horas. Si el paciente toma 5 litros de agua por día, posiblemente orine eso. Hay que ver cuánto orina para que lo cuantifique, no es onda, orine un montón. No, que cuantifique lo que orine y lo que ingresa. Hay que ser estrictos con eso, porque si no, capaz tenemos un falso motivo de consulta y largamos un montón de cosas y de estudios que no son adecuados. ¿Sí? Con respecto a la menorrea, es obviamente la falta de menstruación durante 6 meses, descartar embarazo. Me ha pasado varias veces, me dice, no menstruo hace 6 meses, quedé yo embarazada, no, con la atrofina positiva, y en la ecografía se veía un bello bebé así móvil. ¿Sí? Ver a qué edad empezó a menstruar la mujer, porque acá tiene mucho que ver con la suprarrenal, las tiroides, ¿sí? Y obviamente tiene mucho que ver también con LH, FSH y los tumores ováricos, insuficiencia ovárica, ovario poliquístico. Hay mucho que ver, no solamente, también tiene que ver con la alimentación. A veces las adolescentes no se alimentan y pierden la menstruación, trastornos de la alimentación como la bulimia y la anorexia, si la paciente alguna vez menstruó o nunca menstruó, o tiene menstruaciones en los primeros 3 o 4 años postmenarca, que habitualmente hasta que se acomode un poquitito, puede tener algunas alteraciones, que un adolescente no menstrue 3 meses y después 20 días seguidos hasta que se acomode un poquitito el ciclo. Pero el tema es que si la paciente siempre tuvo menstruaciones adecuadas y después se desregularon, ¿sí? Bien, obviamente fármacos, descartar embarazo, signos de virilización, puede ser una forma muy precoz de encontrar ovario poliquístico y evitarle que la mujer pase por un montón de estudios y de experiencias muy traumáticas intentando ser madre. Obviamente ver la TSH, la prolactina, que tiene mucho que ver con los trastornos menstruales, aumenta mucho con el estrés la prolactina, y obviamente imágenes ginecológicas, y eventualmente si tenemos amenorrea, cefalea y sospechamos un prolactinoma, obviamente una resonancia con cortes para hipófisis. Si hay trastornos visuales, obviamente pensemos en trastornos del quiasma óptico, porque todo macroadenoma impacta sobre el quiasma óptico. ¿Sí? La ginecomastia es el aumento de las glándulas mamarias en el varón, en la mujer se llama cirugía plástica. Puede ser a veces en el neonato que la madre tome estrógenos, ¿sí? Puede ser farmacológico, la espironolactona aumenta el volumen mamario, por lo cual, por suerte, los laboratorios sacaron la eplerenona, que no tiene estas alteraciones en el hombre, porque el hombre dejaba de tomar la espironolactona porque le salían tetas, ¿sí? Y la eplerenona, que tiene el mismo efecto de diurético reductor de potasio, y se usa muchas veces para el paciente ascítico hematoso con insuficiente cardíaco, la eplerenona nos generaba ginecomastia, con lo cual el paciente no tenía esto, que hacía que abandonara el tratamiento y perdíamos el efecto terapéutico. ¿Sí? Entonces, hay que ver si el paciente está consumiendo, o a veces hay tumores productores de estrógenos. Muchas veces hay tumores de testículo, tumores de estirpe androgénica o estrogénica, más que nada del tumor del testículo en el varón joven, que puede dar caracteres secundarios femeninos si el paciente tiene un cáncer de testículo. Obviamente, ver los fármacos que el paciente puede tener, ver cómo está la prolactina, ¿sí? Pero más que nada, ver qué es lo que está tomando el paciente. Muchas veces los compuestos que le dan en los gimnasios, además de andrógenos, tienen estrógenos. Entonces el paciente desarrolla, además de músculo, gomas. Sí, obviamente, edad del paciente, examen clínico, palpar la glándula mamaria. Sepan que el cáncer de mama no es tan infrecuente en el hombre, y cuando está en el hombre presente tiene altísima mortalidad, mucho más que en la mujer, con lo cual el cáncer de mama en el hombre existe. Obviamente lo ven ginecólogas, mastólogas, el cáncer de mama en el hombre existe. ¿Sí? Obviamente descartar enfermedad sistémica, testear TSH, prolactina, LH, FSH, testosterona, ¿sí? Gonadotrofina, coronel, estradiol, etcétera, ecografía, mamografía, ecografía testicular. A veces son tumores del retroperitoneo de estirpe androgénica o estrogénica y no se ven en forma habitual. Entonces la ginecomastia, obviamente nosotros no se puede reír una partecita, pero puede ser algo muy grave, ¿sí? No por el hecho de tener mamas en un varón, sino por lo que puede haber atrás. La galactorrea es la eliminación de secreciones similácteas en una mujer no lactante o a veces en un hombre, ¿sí?
muchas veces el estímulo de la glándula puede generar algo de lactancia en la mujer que no es lactante, que no está amamantando, puede haber algo de secreciones lactescentes, porque no es exactamente, y tiene que ver con la secreción de prolactina. ¿Sí? Entonces, sacando de vuelta que esto también genera propensión al chiste, puede ser un prolactinoma que dé galactorrea en un hombre. ¿Sí? Muchas veces la hiperprolactinemia se asocia a trastornos de la fertilidad. Entonces, en una mujer que está en estudio por infertilidad, le dosan la prolactina a ver si está aumentando. Mujeres que están muy estresadas y suele aumentar la prolactina y tienen algunas dificultades para concebir. ¿Sí? Y obviamente tenemos que tener trastornos de densidad ósea algo por el metabolismo del calcio. Entonces, la galactorrea puede fisiológica en embarazo y lactancia, tumores adenomas prolactínicos, ¿sí? Puede ser que haya una prolactina normal y simplemente la mama sea muy sensible a la poca prolactina que hay. La dopamina tiene que ver también, que estimula el hipotiroidismo, que es extremadamente raro, o obviamente trastornos de trastornos de aldosterona, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia hepática, con lo cual puede haber aumento de la prolactina y galactorrea. ¿Sí? Entonces, exactamente ver si es una mujer, uso de fármacos, historia genética, ciclos menstruales, revisar las mamas, eventualmente hacer una imagen cerebral si sospechamos un tumor, pero obviamente dosarla. Y la prolactina se dosa en la cama. Va el técnico a tu casa, porque levantarte te aumenta la prolactina porque es una hormona que puede aumentar en el estrés. Entonces a la paciente le sacan sangre acostada en la cama, creo que ni la despiertan, se despierta con el pinchazo para ver cómo está la prolactina en forma basal. ¿Sí? Ha pasado que la paciente llega después de tomarse 2 colectivos y la prolactina dio alta, con lo cual hay que sacarla prácticamente en la cama. Así que para que el paciente no se estrese y ser bien exactos con la prolactina basal. Bien. Isa, una pregunta respecto a esto. Y, por ejemplo, en los laboratorios, ¿no se tiene en cuenta como un rango, digamos, en la normalidad? Porque casi todos se miden la prolactina yendo al laboratorio o al hospital. A ver, si vos llegás al laboratorio y estás perfectamente bien, la prolactina te dio baja, listo, pero no hay un rango en el cual pueda llegar a aumentar. Te sirve si es normal. Si no, hay que empezar a descartar o un estrés o otra causa secundaria. Para evitar largar un montón de estudios que pueden ser muy costosos e invasivos, le sacan a la paciente en cuestión, más que todo, todos estos estudios de fertilidad son muy largos, son muy trabajosos, implican un montón de cosas. Entonces, inicialmente van y le sacan sangre a la paciente prácticamente cuando se acaba de despertar. Te sirve solamente si llegas al laboratorio y viene normal, con lo cual esa parte ya descartaste. Si está aumentada, no hay un rango en el cual decir, bueno, esto es por tu estrés habitual. Ya estamos viendo un paciente con trastornos del eje endocrinológico y disfunción ovárica, con lo cual es multifactorial. Tienen que descartar, capaz te dice la prolactina, en la cama te dio perfecto, llegaste a que te vino alta. Bueno, listo. Largamos y frenamos un montón de estudios o no es un tema de prolactina, larguen todo lo demás como histeroscopía y un montón de cosas que son muy invasivas y son, muchas veces las parejas que están contando fertilidad son niños que están estudiándose. Si la prolactina te viene normal cuando te levantás a la mañana, bueno, entonces el trastorno de fertilidad es otro. Pero si está aumentado, vas a una resonancia, vas a un montón de estudios más que nada es para ver para dónde te dirigís. Es una hormona que aumenta muchísimo el estrés. O sea, pues, estás estresado, aumenta la prolactina. Y eso tiene que ver muy en contra con la fertilidad. Y la mujer que está muy estresada tiene algún tipo de ambiente endocrinológico poco apto. Obviamente, por supuesto, muchísimas se embarazan, pero algunas mujeres que no son tan fértiles, la prolactina tiene que ver con la infertilidad, se mejora eso y está todo fabuloso. Y tienen todos sus niños, los que quieran tener. Pero hay que descartar que realmente esté todo bien. Gracias. Y tengo otra pregunta que me quedó de antes, pero no te quise interrumpir. Dijiste que, si no entendí mal, que en la galactorrea una causa puede ser la insuficiencia hepática que tiene que ver con el tema de la aldosterona. ¿Puede ser? Sí, sí. ¿Cómo interviene la aldosterona ahí? Espérate, ¿dónde estábamos? Bien, cuando tenés insuficiencia hepática, el hígado no funciona y los estrógenos no se metabolizan.
Con lo cual, el paciente puede tener aumento de los estrógenos y tener galactorrea. Entonces, tenés insuficiencia hepática, entonces todo lo que pasa por el hígado, incluido la aldosterona derivados de los estrógenos, no se metabolizan adecuadamente y quedan circulando. Eso es ok, listo. Gracias. Pensé que ibas a hacer alguna pregunta de las que... No. Tipo Cintia, yo dije, oh, Dios mío. No. Con lo clínico no, te juro que no. Y bueno, me hace reír mucho en las clases. Sí. Pensé que se venía algo tipo Zunga y yo decía, ay, Dios mío, estoy en el austral. Bueno, me van a venir a buscar con agua bendita. Bien, entonces, con respecto a la disminución de la libido, que también es un motivo de consulta, del cual las parejas o la persona en cuestión suele tardar en consultar porque es algo que le da vergüenza, lo atribuye a 10 millones de cosas diferentes y a veces son problemas físicos, ¿sí? No es un tema emocional solamente. Entonces, inicialmente hay que dosar testosterona, dihidroandostenediona, estrógenos, ver cómo está el eje, a veces es un tema de hipotiroidismo, ¿sí? Depresión, exceso de trabajo, insomnio, desnutrición, soledad, bla, 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 etcétera. La hiperpractinemia muchas veces por estrés o de otras causas, enfermedades sistémicas, trastornos neurológicos de tipo neuropatía en un paciente diabético, que el paciente no siente deseo y a veces no puede generar erecciones, pacientes con fallas renales crónicas, hemodiálisis, problemas del aparato reproductor masculino, problemas gastrointestinales, déficit de estrógenos de múltiples causas y fármacos. Entonces, la disminución de la libido es algo que también tiene un resorte emocional, pero muchas veces tiene un resorte físico. ¿Sí? Con respecto a la impotencia, es falla para la erección, eyaculación o ambas. Hay dos vías, una erógena y otra reflexogénica. ¿Sí? Esto puede ser por trastornos de un paciente con arteriosclerosis, neuropatía diabética, neuropatía de varias causas. No es solamente que no tiene ganas o no tiene ganas, es físicamente no puede. ¿Sí? Con lo cual hay una serie de estudios para hacer, saber si esta impotencia, que obviamente hace que el hombre tarda mucho en consultar. La mujer con problemas ginecológicos es más de ir al médico más precozmente, el hombre tarda muchísimo en consultar y en el medio la pasa muy mal, se angustia mucho y a veces es un tema físico y emocional, hay que buscarle nombre, si no se busca nombre las cosas no se solucionan. ¿Sí? Obviamente puede ser causas fisiológicas, oclusiones arteriales, neuropatías autonómicas diabéticas o de otras causas, hay disautonomías, que no solamente es diabetes, consumo de drogas, etilistas, tabaquista, infecciones crónicas. Un paciente post-prostatectomía puede quedar con impotencia, con lo cual hay que tener mucho cuidado de los pacientes con problemas de la próstata, depende de la edad que tengan o no, ver qué puede pasar o qué tipo de procedimiento requiere el paciente y qué le puede generar a largo plazo. Si un paciente se saca la próstata a los 40 años y queda con impotencia, es algo muy terrible. Entonces hay que ver qué procedimientos hacer y obviamente, además de ser extremadamente cuidadosos como lo hacemos siempre, ver qué puede suceder al paciente y explicarle que es un efecto que puede suceder después de remover la próstata. Puede pasar. ¿Sí? El diagnóstico es con una cuidadosa anamnesis, examen físico, evaluar también si el paciente tiene caracteres sexuales secundarios adecuados, pulsos arteriales femorales, pulsos arteriales penianos también, hay que tomarlos, sensibilidad a reflejos, ¿sí? Dosaje de testosterona, perfil tiroideo, glucemia, urea, creatinina, un laboratorio completo, un Doppler peniano, resonancia y tomografía según haga falta, una ecografía vesicoprostática. Bueno, obviamente esto se evalúa en conjunto con el urólogo, ¿sí? Hay todo lo que es una subespecialidad de urología que tiene que ver con la parte sexual masculina, ¿sí? Con lo cual siempre es conveniente tener a mano un urólogo para poder tener estudiar bien el aparato genital masculino en caso de impotencia. ¿Sí? Dos palabras de esto que ya terminamos. Contracción muscular puede ser por trastornos por tetania, contracturas musculares de la causa que sea. Hemos visto los piramidal que también nos puede dar distonías o mioclonías. Muchas veces son lesiones por el calcio y acá metemos la tiroides, lo que tiene que ver con la calcitonina, y las paratiroides, ¿sí? Con la PTH, con la paratormona. Entonces, el trastorno del metabolismo fosfocálcico en endocrinología también está presente, con trastornos del espectro del espasmo muscular, los calambres, signo de Trousseau-Chevostet con respecto a la hipercalcemia, trastornos electrocardiográficos y muchas veces en los pacientes renales crónicos que hacen un hiperparatiroidismo terciario y tienen trastornos de metabolismo fosfocálcico. Muchas veces el tratamiento es removerle de las 3 paratiroides, de las 4, una.
o dejarle una y sacarle 3, depende de los trastornos que tenga el paciente. Pero los espasmos musculares y calambres muchas veces tienen que ver con metamorfo cálcico. Y acá entramos con tiroides y paratiroides. ¿Sí? Bien, el signo de Chebostek, el paciente se le golpea por delante del pabellón auricular, al costadito, adelante de la oreja, y el paciente hace una contractura de la comisura labial. Y el signo de Trousseau, al paciente se le pone el manguito, el esfingomanómetro, y cuando lo apretamos hace lo que se llama un espasmo palmo-palmar, que se llama mano de partero o signo de Trousseau, que eso tiene que ver con la hipercalcemia. Signo de Trousseau y Chebostek. Y prolongan el QT, y el QT corregido, los pacientes con trastornos del calcio. Es muy frecuente en algunas patologías oncológicas la hipo o hipercalcemia, y en pacientes que le han removido la tiroides de causa que sea, a veces se llaman puesto una paratiroides y el paciente hace hipocalcemia. Con lo cual tenemos que tener en cuenta que el calcio tiene que ver no solamente con trastornos musculares, sino también con arritmias. Bien, listo niños, los dejo en paz, fue doloroso esto. Después chusmen, ¿sí? Lo que les pasé, las tomografías, recuerden que las 2 primeras son del mismo paciente. La parte mediastinal y la parte parenquimatosa, y la de abajo, fíjense el estómago, es una paciente, les pongo el contexto. El de arriba, las 2 tomografías de arriba son de un chico de 28 años que vino con disnea. Fíjense el derrame pericárdico, fíjense el derrame pleural y la masa mediastinal que tiene, que es enorme. Y en la paciente de abajo, que es la última tomografía, el tamaño del estómago. Es una señora de 57 años con antecedentes de un colangiocarcinoma localmente avanzado, que hizo toda una infiltración del píloro y quedó pilorizada por destrucción prepilórica y pilórica, con lo cual es un síndrome pilórico. ¿Sí? Fíjense, todo eso que van a ver con un nivel hidroaéreo es el estómago, es una gigantografía del estómago, así que después chusmenlo. Y bueno, eso. Bueno, chiquitines, bien los parciales, en general contestaron todos bien las preguntas así que habíamos repasado extensamente. Después el jueves le doy las notas, mañana adherimos al paro y el miércoles a la mañana a las 9 les doy suprarrenal. Hoy creo que 14:30 más les da tiroides. Y después le va a dar la fecha para hipófisis, que hay en el listado de clases, lo puse con signos de pregunta porque él todavía no sabe el horario. Así que nos estamos viendo el miércoles a la mañana. Mañana descansen. Perdón, tengo una pregunta. Buen día. ¿Cómo te fue? Buen día. No, me fue mal. Bueno, listo, no hablemos de eso. Para el verano quedó. Te quería consultar por el tema del parcial, ¿cuándo lo doy? Bien, ¿querés darlo el jueves? Bueno, sí, dale. Dale, hacemos un oral, listo. Bueno, che, qué lástima, Aldana, qué fiaca. Dale. Bueno, sí, ánimo. Lo dejo para el verano, no pasa nada, ya está. Bueno, está bien, listo. Vamos a seguir adelante, listo, tranquila. Perfecto, listo. El jueves nos estamos viendo físicamente y el miércoles a la mañana a las 9 con el primer meet. ¿Estamos? Dale, chao. Perfecto.